Dios bendiga, hermanos, bienvenidos a otro resumen de este libro, Epístolas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Este es un libro de estudio independiente, escrito por Leroy Bartel, y es un placer para mí compartir con ustedes esta enseñanza. Les animo para que se siga esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerda, hermano, que la manera de sacar el mejor provecho de este video o este audio va a ser también leyendo el libro Epístolas de la Prisión, que es escrito por Leroy Bartel. Y en este estudio también va a ser bien importante que vaya estudiando conforme vamos avanzando en el libro, que vaya leyendo también su Biblia en cada una de las secciones que le voy a ir nombrando. No olvide, hermano, suscribirse al canal si no lo ha hecho, y así va a recibir notificaciones para los futuros videos. Estamos en la unidad número 1 todavía. Esta unidad se titula Colosenses y Filemón y contiene los capítulos 1 al 4. A través de esta unidad estaremos viendo y comenzamos ya a ver cómo el gran apóstol Pablo se estaba enfrentando a un reto cuando escribió las epístolas de Colosenses y también Filemón. Pablo estaba preso en Roma y estaba ahí por causa del evangelio, hermano. Esta carta apostólica a los colosenses fue escrita a una congregación individual que estaba localizada en una ciudad pequeña de la antigua Asia Menor, cerca de 100 millas al este de Éfeso. La carta a Filemón, por otro lado, era una carta muy especial escrita a un líder adinerado de la iglesia llamado Filemón. Y esta carta fue a favor de un esclavo, Onésimo, que había huido, y la bendición era que Onésimo se había convertido por medio del ministerio de Pablo. En esta ocasión seguimos con el capítulo número 2 de la unidad. El capítulo 2 se titula ¿Quién es Cristo y lo que ha llevado a cabo? Tenemos como base bíblica Colosenses capítulo 1 versículo 15 hasta Colosenses capítulo 2 versículo 23. Les recomiendo que antes de continuar con este audio se tome un tiempo para leer Colosenses 1:15 hasta Colosenses capítulo 2 versículo 23 para que se vaya familiarizando con lo que vamos a estar estudiando en este día. Y en este capítulo, en esta sección de la carta que Pablo escribió a la congregación de Colosas, él trata de una manera directa con el error doctrinal de los colosenses. Él identifica su carácter peligroso y prescribe también el antídoto, Jesucristo como supremo Salvador y Señor. Él empieza esta sección de la epístola, hermano, recuerde, desde Colosenses 1:15, a esa sección me estoy refiriendo. Él empieza con un himno de exaltación a Jesucristo como el Creador supremo, como el sustentador y como el reconciliador. Y luego, a fin de asegurar que los creyentes entendieran sus motivos, comparte con ellos los valores, carácter y metas de su ministerio. Para terminar esa sección, desde el 1:15 hasta el 2:23, él expone el carácter del error que la iglesia estaba enfrentando y otra vez proclama la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y eso es lo que podemos esperar en las lecciones también. Tenemos esas 3 lecciones. La primera lección se titula Jesucristo, Creador Supremo, Sustentador y Reconciliador. A través de esta lección, hermano, estaremos viendo cómo Jesús revela a Dios a las personas. El primer punto clave es Jesucristo y la revelación. Él revela al Dios invisible. Luego de ahí nos vamos a leer acerca de explicar la relación de Cristo con la creación. El siguiente punto clave es Jesucristo y la creación. Él es el creador y sustentador de todo. Luego estaremos leyendo acerca de Jesucristo y la iglesia y veremos cómo Él tiene preeminencia en todo, hermano. Jesucristo y la salvación. Él reconcilia todas las cosas con Dios. Es otro de los puntos claves de esta lección. En esa parte de la lección estaremos viendo 5 aspectos de la obra de Cristo en la reconciliación, y ahorita se los voy a decir conforme vayamos llegando a esa parte. En la lección 2.2, el ministerio de Pablo y su mensaje, ahí ya partimos del capítulo 1 versículo 24 hasta Colosenses 2:5. Lo que veremos en esta parte, en esta lección, es la motivación del ministerio desde un punto de vista de servir a Cristo y a su iglesia. También estaremos leyendo acerca del mensaje del ministerio, la palabra de Dios, y la meta del ministerio eficaz, que es la madurez en Cristo, para ir cerrando con el poder del ministerio, que es el Espíritu Santo. La lección 2.3 se titula Una advertencia acerca de las falsas enseñanzas, y eso parte desde Colosenses 2:6 hasta Colosenses 2:23. A través de esta lección leeremos, uno de los primeros puntos claves es continuar el andar en Cristo. También no dependa de la sabiduría o filosofía humana, que fue otra de las cosas que le dijo Pablo a esta iglesia. Y estaremos también tocando ese punto clave de abrazar la provisión completa de Dios. Y leeremos de 4 maneras en que Jesús provee todo lo que necesitamos para la salvación, desde la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo,
ser apartados o santificados por Cristo y la salvación completa a través de Cristo. Otro de los puntos claves es resista todo sustituto de Cristo, y esa es la manera en que estaremos cerrando también esta lección. Pero vamos a dar comienzo. Este es el capítulo número 2, hermano, que se titula ¿Quién es Cristo y lo que ha llevado a cabo?, en base de Colosenses capítulo 1 versículo 15 hasta Colosenses capítulo 2 versículo 23. La lección 2.1: Jesucristo, Creador supremo, sustentador y reconciliador. En tiempos antiguos, aquellos que navegaban los mares entendían la importancia de puntos fijos de referencia. Observando los cuerpos celestes, ellos determinaban su posición, hermano, al ajustarse a un curso alineado con ellos, con aquellos puntos fijos de referencia, eran capaces de alcanzar el destino deseado. Cuando leemos Colosenses capítulo 1 versículo 15 hasta el 23, vemos que Pablo proclama a Jesucristo como ese punto fijo de referencia de los creyentes. Pablo, hermano, estaba preocupado porque los creyentes en Colosas estaban en peligro de ser conducidos hacia un error por los falsos maestros, cuya doctrina quitaba mérito a la supremacía de Cristo. Y de este modo Pablo exalta a Cristo y afirma su supremacía al menos en 4 aspectos o dimensiones. Mire, el primero de esos aspectos es Jesucristo y la revelación. Jesucristo revela al Dios invisible. Lo primero que hace Pablo es presentar a Cristo como la revelación suprema del Dios invisible. Ningún objeto, ninguna imagen que pudiéramos hacer representaría adecuadamente al Dios viviente. Dios está más allá de la comprensión humana. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo amado del Padre Celestial, como dice Pablo en Colosenses 1:13, es la revelación del Dios mismo. Jesús es la imagen del Dios invisible. La palabra griega traducida a imagen expresa esta idea de alguna cosa, y en este caso de alguien que tiene una exacta igualdad o apariencia de otra. En otras palabras, Jesús hace visible al Dios invisible. Jesucristo nos muestra perfecta y claramente quién y cómo es Dios. Tenemos algunas referencias ahí en Juan 1:18, 2 de Corintios 4:4 y Hebreos 1:3. El autor del libro nos da este ejemplo de cómo él recibió una fotografía de su nieto que su hija y su yerno le habían enviado en blanco y negro, de esas que se obtienen a través de la tecnología de un ultrasonido. Tenía una vaga idea de cómo iba a ser su nieto antes de que naciera, y era la mejor fotografía del nieto que la tecnología le podía dar. Jesús, hermano, por el contrario, es la revelación divina, perfecta y completa de cómo es Dios. Otro de los puntos que trae Pablo para exaltar y afirmar la supremacía de Cristo es que Jesucristo es el creador y sustentador de todo, Jesucristo y la creación. Y esto, hermano, lo encuentra en Colosenses 1, versículo 15 al 17. Pablo aquí afirma que Cristo es el primogénito de toda creación, y mediante esto él quería decir que Jesús existía antes de que el mundo fuera creado y es supremo sobre toda creación. Todas las cosas fueron traídas a la existencia por el acto creador de Dios en Cristo. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, ambas visibles e invisibles, incluyendo seres espirituales, angelicales, que existen en el universo. En el versículo 16, Pablo, con 3 diferentes frases preposicionales del griego, declara lo siguiente. Número 1, Cristo es la esfera de la creación. En él fueron creadas todas las cosas. Y le da un énfasis ahí añadido. Lo segundo es que Cristo es el agente divino de la creación. Todo fue creado por medio de él. Énfasis añadido. Y número 3, Cristo es el propósito de la creación. Todo fue creado para él. Énfasis añadido. Y adicionalmente a todo esto, Pablo dice que Cristo es quien sostiene a toda la creación, ya que todas las cosas en él subsisten. El mundo creado como lo conocemos y la humanidad no son accidentes cósmicos. Jesucristo es la fuerza creativa, sustentadora y el principio de la unificación detrás de todas las cosas. Piensen lo que esto significa, hermano. Cada galaxia, sistema solar, cada estrella, planeta y luna en el universo fue creado por Dios. Esto significa que Dios creó a cada persona, cada pájaro, pez o criatura, desde la más compleja a la más simple. Esto significa que Él creó cada partícula, sea molécula o partícula subatómica. Todo proceso biológico, químico, natural viene de Dios. Él no es solo el creador, sino que Él lo ha sostenido y lo seguirá haciendo. Y qué increíble es Dios, hermano, cuando lo vemos de esa manera. Otro de los puntos que presenta Pablo de nuevo para exaltar a Cristo y poder también presentar la supremacía del Señor es que Jesús tiene la preeminencia en todo, Jesucristo y la iglesia, y esto está en base de Colosenses 1:18. Ahí Pablo declaró que Cristo tenía la preeminencia como cabeza de su iglesia.
Cristo, como cabeza del cuerpo, que es la iglesia, podría señalar su autoridad sobre todo lo que sucedía en la iglesia, o recalca el honor que se le debe de dar a él. Tal como los colosenses entendieron que las partes del cuerpo funcionan correctamente bajo la dirección y el control del cerebro, Pablo enfatizó que una iglesia sana y eficaz debe funcionar bajo el control y la autoridad de Cristo. En la última parte del versículo 18, hermano, Pablo resume su argumento. Para estos creyentes de Colosas, Cristo debía tener la preeminencia en todo. Él no era solo el primogénito de toda la creación, Él era además el primogénito de entre los muertos. A través de su resurrección, Él tenía la preeminencia en todo. Ahora el argumento de Pablo ha alcanzado su punto culminante. Jesucristo debe mantener su preeminencia en todas las cosas. Jesús era el punto fijo de referencia que Dios designó para guiar la vida personal de los creyentes, así como la vida corporativa de la iglesia y protegerlos de naufragios espirituales. Y el último punto que Pablo les comparte a los colosenses para poder exaltar a Cristo y para poder resaltar la supremacía de Él es que Jesucristo reconcilia todas las cosas con Dios. En otras palabras, habla de Jesucristo y la salvación. Esto en base a Colosenses 1:19 al 23. Pablo aquí presenta a Jesucristo como el reconciliador supremo. En el versículo 19, Pablo dice que es en Jesús que Dios habita con toda su plenitud. Y parece que este concepto de plenitud era popular entre los falsos maestros de Colosas, hermano. Ellos tal vez usaban este término para referirse a la totalidad de los seres espirituales que según ellos controlaban el espacio entre la tierra y el cielo, así como la vida de los humanos. Los falsos maestros quizás afirmaban que Jesús era simplemente uno de esos seres, inferior a Dios, pero algo más que simplemente humano. Ellos afirmaban que el éxito espiritual venía a través del conocimiento de estas jerarquías de seres y aplacarlos. Pablo declaró que no era necesario aplacar nada. Jesucristo ha reconciliado todas las cosas en sí mismo a través de su muerte en la cruz, como dicen en Colosenses 1:20. Jesucristo es preeminente, Él es Dios, Jesús es la suprema expresión de la plenitud de Dios. Todas las cosas disponibles o necesarias en la vida cristiana las encontramos en Jesús. En los versículos 20 al 23, Pablo ahí explica 5 aspectos de la obra reconciliadora de Cristo en la vida de los cristianos de Colosas. El primero de ellos es que el problema requiere reconciliación. Antes de ser reconciliados con Dios a través de Cristo, hermano, los creyentes estaban completamente separados de Dios en su pensamiento y en su manera de vivir. Necesitaban desesperadamente reconciliarse con Dios. La difícil situación de los colosenses no era diferente a la nuestra. Colosenses 1:21 declara que por el pecado todas las personas están separadas de Dios. Toda la humanidad necesita desesperadamente reconciliación con Dios. El segundo aspecto de la obra reconciliadora de Cristo en la vida de los cristianos es el plan de reconciliación. Pablo aquí indica que el plan supremo de Dios es la reconciliación de todas las cosas consigo mismo a través de Cristo. Y así como la caída de la humanidad en pecado tuvo un impacto universal, Pablo también afirma que la obra de Jesús en la cruz tiene el poder de reconciliar a todas las personas con Dios. La terminología usada aquí ha causado algo de preocupación, dando origen a algunas preguntas problemáticas. Por ejemplo, ¿serán todos salvos finalmente? ¿Será el diablo salvo al final? Pero sería un error interpretar este versículo 20 de manera tal que la clara enseñanza de la Escritura en otros pasajes que indica que muchos se perderán y que Satanás pasará la eternidad en el infierno, se contradiga. La Biblia enseña claramente que sin la fe voluntaria y personal en Jesucristo la salvación es imposible. Otro de los aspectos aquí que nos presenta Pablo es el precio de la reconciliación. La separación de la humanidad de Dios era total. Pablo aclara que el precio para reconciliar a las personas con Dios fue el mayor posible, la vida de Jesús por la de ellos. Cuando uno pecaba bajo el sistema del Antiguo Testamento, debía de ofrecer un sacrificio para expiar el pecado. Jesús se convirtió en ese sacrificio supremo por los pecados de toda la humanidad. Él se ofreció a sí mismo en la cruz a nuestro favor. Otro de los puntos que presenta Pablo es el propósito de la reconciliación. Aquí Pablo describe el propósito y resultado de la reconciliación provista por Dios en Cristo. Esto es en Colosenses 1, 22 y 23. Y muchos creyentes en Colosas habían sentido la herida de la crítica y del rechazo. No obstante, Pablo proclamó buenas nuevas, diciendo: ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y por último es la prueba de la reconciliación. Todo esto no era incondicional. Pablo advierte a los creyentes en contra del conformismo. Ellos serán presentados santos y Dios solo
santos a Dios, solo si permanecieren fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Sin embargo, Pablo no hace esta declaración condicional porque dudaba de que los creyentes mantuvieran su fe. Su expresión en el griego es declarada de tal modo que comunica su confianza en Dios y en estos creyentes. La prueba de nuestra reconciliación para nosotros es practicar activamente lo que somos debido a nuestra posición en Cristo, hermano. Es decir, vivir una vida fiel y santa, así como corresponde a aquellos que han sido reconciliados con Dios en Cristo. Se cuenta la historia de dos tribus guerreras de Alaska a fines del siglo XIX, los Sitkas y los Tlingit. Las tribus se habían enfrascado todo el verano en una guerra encarnizada. Como resultado, los Sitkas estaban asustados de ir a los arroyos para pescar salmón y a los campos de bayas para juntar provisiones para el invierno. Un día el jefe de los Sitkas se presentó delante del jefe de la otra tribu para interceder por su pueblo. Él dijo: si esta guerra va a durar más tiempo, la mayor parte de mi pueblo morirá de hambre. Hemos peleado por mucho tiempo ya, hagamos las paces. El jefe de la tribu de la opuesta argumentó: podrás decir bien que dejemos de pelear, cuando a ti te ha ido mejor en esta guerra. Tú has matado a 10 hombres más de lo que mi tribu ha matado de los tuyos. Danos 10 hombres para equilibrar nuestras pérdidas, y entonces haremos la paz y nos iremos a casa. Entonces el jefe Sitka replicó: tú conoces mi jerarquía, tú sabes que yo valgo por 10 hombres comunes y más. Tómame a mí y hagamos la paz. La oferta fue aceptada. El jefe fue muerto a flechazos delante de las tribus enfrentadas. Este jefe sacrificó su vida por su pueblo y la paz fue establecida. Y debido a esto, cuando los misioneros trajeron el mensaje de expiación y reconciliación a través de Cristo, estas ambas tribus lo aceptaron sin pensarlo. El principio clave del pasaje de Colosenses, capítulo 1, desde el 19 al 23, es la absoluta preeminencia, suficiencia y centralidad de Cristo, hermano. Jesús debe tener la preeminencia en nuestro descubrimiento de la salvación y nuestra navegación exitosa por la vida y hasta el cielo. Debemos estar centrados en Él. De otra manera, las posibilidades de descarriarnos por los malos caminos son muy reales. Y eso nos trae al final de la lección 2.1, Jesucristo, Creador Supremo, Sustentador y Reconciliador. Ese es un buen tiempo para pausar si lo necesita. De otra manera, vamos a la lección 2.2, el ministerio de Pablo y su mensaje. Esta tiene como base bíblica Colosenses 1, versículo 24, hasta Colosenses 2, versículo 5. El observar la pasión de un líder espiritual verdadero es inspirador. Los líderes piadosos combinan la fuerza y la determinación de un padre cariñoso con la ternura de una madre preocupada. Ellos anhelan eso, trabajan por eso y están dispuestos a sacrificarse por el bienestar espiritual de aquellos a quienes sirven. En estos versículos que le mencionaba, en Colosenses 1.24 hasta el 2.5, Pablo aquí aclara que el ministerio eficaz implica estas 4 cosas. Número 1, un servicio desinteresado a Cristo y a su iglesia como su motivación. Número 2, la palabra de Dios como su mensaje. Número 3, creer en Cristo como su meta. Y 4, la investidura de poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar tiempo en cada una de estas 4. Lo primero, servir a Cristo y a su iglesia, la motivación del ministerio. Esto en base de Colosenses 1.24, hermano. Si no lo ha leído, pues tómese un tiempecito ahí de leerlo. Pablo aquí declara, hermano, que todo lo que él ha pasado es en favor de la iglesia. Y en este aspecto, Pablo en su ministerio sigue el modelo de Jesús, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En ese versículo 24, Pablo dice que está dispuesto a sufrir, aún hasta regocijarse en el sufrimiento, a causa de Cristo y su iglesia. Y aunque el ministerio era difícil para Pablo, él siempre se regocijaba. De hecho, escribió el versículo 24, así como la epístola a los Filipenses, estando en prisión. Ambas sobreabundan en regocijo. La actitud de todo cristiano hacia el ministerio debería de ser regocijo. Algunas personas ministran con mala gana, rostros afligidos y voces quejumbrosas. Otros siguen el ejemplo de Pablo. El ministerio que produce mayor impacto se lleva a cabo con gozo. Y ese es el verdadero espíritu de ministerio ejemplificado por nuestro Salvador. Y en la última parte de este versículo, Pablo hace una declaración desconcertante. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Está claro del contexto anterior, del versículo 13 al 23.
previo al 24, claro, así como otros pasajes de la Biblia, que no se refería a que el sufrimiento de Cristo era de alguna manera insuficiente, no estaba restándole mérito ni poder ni suficiencia al sufrir de Cristo. La expresión de Cristo en la cruz, consumado es, eso nos dice que Jesús provee nuestra completa redención. Igualmente, Pablo se consideraba a sí mismo como que de alguna manera participaba de sus sufrimientos, refiriéndose a los sufrimientos de Cristo. Y es también posible que Pablo esté usando un concepto rabínico de sufrimiento. Los antiguos judíos creían que los dolores de nacimiento que tuvieron señalaban hacia los últimos días. Pablo vio el sufrimiento de Cristo como comenzando un proceso que llevaría a sus propios sufrimientos, así como al sufrimiento de los cristianos por causa de Cristo. Los sufrimientos de Cristo y de Pablo eran simplemente un preludio de la gloria que sería revelada en la segunda venida de Cristo. Aquellos que desean representar a Jesús y ministrar para Él deben de estar dispuestos a sufrir. El ministerio comprende sufrimiento. Podría implicar llevarlo a cabo con privaciones, podría implicar ser maltratado. Si no estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio, es dudoso que nuestro ministerio haga mucho impacto. La iglesia primitiva consideró un privilegio poder sufrir por Cristo. Pablo afirmó este principio claramente, diciendo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Karen Watson, misionera al Medio Oriente, quien fue asesinada el 15 de marzo del año 2004, escribió estas palabras en una carta final para su pastor. Ella dijo: cuando Dios llama, no hay pesar. Traté de compartir con usted, lo más que pude de mi corazón por las naciones. No fui llamada a un lugar, fui llamada para Él. Obedecer fue mi objetivo, el sufrimiento algo esperado y su gloria mi recompensa. Cada ministro debe comenzar con un genuino llamado de Dios. Esta es la base del ministerio que a su vez multiplica la fe en medio de la tribulación. Pablo también declara que el mensaje del ministerio implica la palabra de Dios. Eso en Colosenses 1, 25 al 27. Aquí Pablo consideraba a sí mismo como siervo de Cristo y de la iglesia, como un ministro del Evangelio. Dios le había confrontado personalmente y le había comisionado para compartir su palabra en el mundo. Pablo se consideraba a sí mismo bajo una obligación divina, tanto para con Dios como para las personas del mundo, y esa era compartir el Evangelio. Pablo se refiere al Evangelio como el misterio, un término usado aquí y en otras epístolas. La mayor parte de las personas piensan de un misterio como algo más allá del entendimiento, algo para ser descubierto solo por medio de una investigación. En el mundo antiguo, hermano, esta palabra fue usada por religiones paganas para referirse a percepciones religiosas disponibles solo para unos pocos escogidos, esotéricos. De hecho, los falsos maestros en Colosas tal vez usaron este término de esa manera. No obstante, el uso que Pablo dio a este término es muy diferente. Él usa la palabra misterio para describir algo que Dios ha revelado ahora a sus santos y quiere darlo a conocer entre los gentiles, que es a toda persona del mundo. Vea el versículo 1 de 23, capítulo 1, verso 23 de Colosenses. Y este misterio revelado es que Jesús imparte la esperanza de un futuro en el cielo a todo aquel que cree. Pablo sabía que su trabajo era predicar la palabra de Dios. Él dijo: ay de mí si no anunciara el evangelio. Un momento poderoso para muchos candidatos al ministerio es cuando ellos escuchan las palabras de Pablo a Timoteo. Predica la palabra, hablándoles a ellos mismos en un servicio de ordenación. Si nuestro ministerio no comprende claramente proclamar y promover el evangelio, entonces, hermano, no es un ministerio. Otro de los aspectos del ministerio es que la meta del ministerio eficaz es la madurez en Cristo. Y esto, hermano, en base de Colosenses 1:28, también Colosenses 2, del 1 al 5. La proclamación del evangelio era para Pablo fundamentalmente proclamar a Jesucristo. Y esta comprende admonición o advertencia y enseñanza. Y debe ser llevado a cabo en toda sabiduría, de acuerdo a Colosenses 1:28. La meta de su ministerio era que todo aquel que escuchaba y respondía al mensaje pudiera ser presentado perfecto en Cristo Jesús. La palabra perfecto usada aquí no significa perfección en el sentido de estar sin pecado o inmaculado. Más bien, hermano, se refiere a la madurez en Cristo. Pablo indicó que este perfeccionamiento era un proceso que ocurre en el tiempo presente, pero es algo que solo puede cumplirse en plenitud en el cielo cuando estemos frente a Cristo. Pablo identificó 5 aspectos de madurez en los creyentes y en los que él trabajó también. Número 1, que ellos pudieran ser consolados o fortalecidos en sus corazones, de acuerdo a Colosenses 2:2. Ahí mismo también podemos ver que ellos pudieran estar unidos en su amor.
que pudieran entender el misterio del cual les había hablado anteriormente, Colosenses 2, 2 y 3, que ellos pudieran estar preparados a reconocer y a resistir el engaño, Colosenses 2, 4, y por último que su fe pudiera estar firme en Cristo, Colosenses 2, 5. Hermano, ¿cuál es la meta de nuestro ministerio? No es meramente ganar personas para Cristo, o verlas levantar su mano, caminar por un pasillo o hacer una oración. Queremos que las personas se comprometan con Cristo y expresen su amor hacia Él, pero debemos desear más. Nuestra meta debe ser conducirlas a la madurez. No queremos solamente decisiones, queremos discípulos. Queremos verlos convertirse más y más como Cristo. Y de esto es lo que la verdadera perfección se trata. Pocas cosas son más agradables para los padres y abuelos que observar el desarrollo sano de los niños que ellos aman. Sus primeros pasos, las palabras que intentan pronunciar, los movimientos imitando a alguien o un logro personal nos conmueven más de lo que puede expresar muchas palabras. Los verdaderos líderes espirituales, como padres amorosos, anhelan ver la semejanza de Cristo formada en aquellos a los que sirven. Están emocionados por cada indicio de progreso hacia la meta que es Jesús. Y por último, Pablo les dice que otra de las cosas que incluye aquel ministerio eficaz es el poder del ministerio que viene a través del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Colosenses 1:29. ¿Qué tarea tan noble? Pablo consideraba el ministerio de predicar a Cristo y ayudar a los creyentes a madurar a la imagen de Cristo como un llamado digno de entregar toda su energía y la consagración de su vida. Él comprometió su ministerio a favor de los creyentes y no solo hacia aquellos que ministró personalmente, conforme leemos en Colosenses 2:1, en el versículo 29, donde él describe el grado de su compromiso con el ministerio. Primero usa una palabra que significa trabajo duro. Luego describe el ministerio como una lucha, usando la palabra que significa luchar. El duro trabajo de predicar el evangelio y ayudar en la madurez de los creyentes es llevado a cabo no por esfuerzo personal, sino por medio de la investidura del Espíritu Santo. Muchas personas hoy en día piensan que el ministerio es una profesión fácil. Pablo no lo consideraba así. Involucra trabajo duro e involucra lucha. El ministerio es trabajo duro, pero cuando sentimos que no tenemos fuerzas para continuar, descubrimos los recursos que proceden de la investidura de poder del Espíritu Santo. Pablo escuchó que el Señor le decía estas palabras en el momento de mayor debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él continuó para testificar, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Las noticias maravillosas, hermano, es que Dios puede a menudo ayudar puede ayudar de la misma manera a aquellos que le sirven por medio de su Espíritu. En esos tiempos de cansancio, desánimo, de prueba, Dios provee las fuerzas para seguir adelante. Su fuerza se perfecciona en la debilidad. ¿Anhela usted ser usado por Dios en un ministerio eficaz, hermano? ¿Hay algo dentro de usted que clama por hacer un impacto duradero en su mundo? Piensa en aquellos que han influido en su vida para inspirarle a servir a Dios. ¿Qué caracterizaba la vida de aquellas personas? De igual manera, Pablo identificó estas características y valores en este pasaje. Servicio desinteresado con Cristo y a otros, comprensión clara del llamado divino, un compromiso profundo con la palabra de Dios y un profundo deseo de ayudar a otros a madurar en Cristo y una dependencia total del Espíritu Santo. ¿Está usted dispuesto a dirigir su vida hacia estas metas y hacer de esos valores una prioridad al servir al Señor? Con esa pregunta llegamos al final de esta lección 2.1, titulada El Ministerio de Pablo y su mensaje. Este es un buen momento para pausar, hermanos, si lo necesita. De otra manera, pues vamos a continuar con la lección 2.3. Esta se titula Una advertencia acerca de las falsas enseñanzas. Aquí vamos a estar en Colosenses 2, versículos 6 hasta el 23. Y no sé si usted alguna vez ha escuchado el dicho, esa persona piensa tanto en las cosas espirituales que no hace ningún bien aquí en la tierra. Si hubiera algún pasaje en la Biblia que se dijera directamente a la verdad de este dicho, sería Colosenses 2, desde el 6 al 23. Una actitud de superioridad y de intimidación se había infiltrado en la iglesia de Colosas. Pablo escribe a los creyentes que han estado siendo menospreciados e intimidados por aquellos que consideraban sus experiencias espirituales superiores a aquellas de los creyentes comunes. Él estaba profundamente preocupado por esta actitud.
esta estaba polarizando y dividiendo el cuerpo de Cristo, distrayéndolo de la preeminencia de Cristo y llevándolo a un desastre espiritual. Y actitudes similares, hermano, causan problemas en las iglesias de nuestros tiempos. Lo que hace Pablo es desafiar la actitud de superioridad y con fuerza enfatiza que toda filosofía humana, experiencia espiritual o sistema religioso que distraen de la preeminencia y la suficiencia de Cristo son peligrosas y deben ser resistidas y rechazadas. El punto clave que tenemos aquí en esta lección es continuar el andar en Cristo, y esto en base de Colosenses 2 del 6 al 7. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Él exhorta a los creyentes para que sigan andando en Cristo. Y la palabra que utiliza aquí Pablo se traduce como vivan, en la Biblia Nueva Versión Internacional. Y esta es una de sus palabras favoritas para explicar la vida práctica cristiana. Literalmente significa caminar. Esto lo que hace es enfatizar el hecho de que la vida práctica cristiana debe ser el resultado natural de esta decisión de convertirse en cristiano. Pablo utiliza 3 analogías para poder ilustrar lo que la vida cristiana debe de comprender. Primero, él dice estar arraigados en él. Esto quiere decir crecer y llevar fruto. Él dice también ser sobreedificados en él. Esta es una terminología de la construcción. Y por último, él dice ser confirmados en la fe. Y esta es una terminología legal. Todo esto debe ser hecho con un corazón desbordante de agradecimiento. Ese tipo de vida cristiana pudo ayudar a los creyentes de Colosas a resistir la intimidación y las falsas enseñanzas a las que se estaban ellos enfrentando. Como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que buscar ese estímulo de parte del Señor. No nos rindamos cuando las cosas se ponen difíciles. Tenemos que escuchar la voz alentadora del Espíritu Santo y de los creyentes que nos dicen sigamos o sigan caminando. El siguiente punto clave de la lección dice: no dependa de la sabiduría o la filosofía humana. Colosenses 2:8. Además de la preocupación que tenía Pablo de que los creyentes continuaran su andar en Cristo, era el temor de que ellos fueran engañados y cautivados por cualquier filosofía humanista del momento. Pablo no se oponía a reflexiones serias sobre la vida cristiana o estar informado acerca de las tendencias filosóficas de ese momento. Su punto fue que los cristianos victoriosos y vencedores ponen a Cristo en el primer lugar en su vida. El ejemplo, la enseñanza y los valores de Cristo se convierten en la base para evaluar todo lo demás. El cristiano sabio no permitirá que ninguna perspectiva filosófica lo desvíe de una consagrada relación con Dios. Perspectivas filosóficas, doctrinas novedosas, creencias culturales populares abundan en nuestros tiempos, hermano. Y a menudo estas enseñanzas y sus defensores se parecen a aquellos que asisten a una fiesta de disfraces. Tienen toda la fachada de la religión, afirman ser cristianos y se disfrazan como personas espirituales, pero todo es para esconder el verdadero carácter o esconder la doctrina engañosa y la mala manera de vivir de estos maestros. ¿Cuál fue el consejo de Pablo? Les dijo: no se dejen engañar, procure que nadie lo lleve cautivo. El otro punto principal es abrazar la provisión completa de Cristo. Esto en base de Colosenses 2 del 9 al 15. Aquí Pablo advierte a los creyentes de Colosas acerca de las filosofías humanistas, pero él también les impulsó a abrazar la provisión abundante de la salvación en Cristo. En este pasaje, Pablo enfatiza 4 cosas. Mire, número 1, la supremacía de Cristo, Colosenses 2:9. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La afirmación de Pablo aquí es una de las mayores declaraciones acerca de la deidad de Jesús que podemos encontrar en sus cartas. Jesucristo es Dios en todo sentido, deidad íntegra expresada en humanidad perfecta. También lo otro que enfatiza Pablo es la suficiencia de Cristo. Esto en Colosenses 2:10. Aquí en este versículo 10, Pablo utiliza lo que era probablemente uno de los conceptos favoritos de los falsos maestros de esa ciudad de Colosas. Y este es plenitud. Estos maestros pueden haber aseverado que la plenitud estaba más allá de la comprensión del cristiano común, a menos que éste pudiera prestar atención a los principados y potestades que llenaban el universo. Seguir la disciplina estricta, los rituales y el ascetismo riguroso prescritos por los falsos maestros. Pablo lo que hace es refutar sus reclamos y anuncia que la plenitud que ellos buscaban se encontraba en Cristo. Mire, hermano, cuando una persona está tan alejada de Dios o alejada de Dios, su vida está vacía. Esa persona puede tratar de llenar su vida con posesiones o varias búsquedas, pero ella siempre volverá vacía.
Todavía permanece un deseo persistente por algo que estas búsquedas o posesiones no pueden proveer. Sin embargo, cuando esta persona viene a Cristo, el vacío en su vida se llena. Esta persona está completa en Cristo Jesús. Otra de las cosas que presenta Pablo es ser apartados o santificados por Cristo. Esto en base de Colosenses 2, del 11 al 12. Los falsos maestros en Colosas pueden haber incorporado ceremonias judías en su sistema religioso y haber insistido en que los miembros de esta gran congregación, compuesta mayormente por gentiles, tenían que ser circuncidados a fin de ser salvos. La circuncisión era una señal externa a la que Dios ordenó que Abraham y sus descendientes se sometieran para poder mostrar la señal del pacto entre ellos. La circuncisión marcó al pueblo del pacto de Dios como apartados para servirle a Él, y fue una señal externa de una realidad interna. Pablo afirma a estos creyentes que en Cristo existe una realidad espiritual mayor, una circuncisión del corazón llevada a cabo por Cristo y no por humanos. Esta consiste en despojarse de la naturaleza pecaminosa a través de Jesús. El bautismo para el creyente corresponde en muchas formas a la circuncisión. El bautismo, hermanos, es una señal externa de un cambio interno. No somos salvos por el bautismo. La salvación viene por la fe sola. Sin embargo, en el bautismo nos identificamos con Cristo. La otra cosa que comparte Pablo es que la salvación completa es a través de Cristo. Colosenses 2, del 13 al 15. Ya finalmente Pablo les declara que la salvación completa del pecado y de su poder está disponible a través de la victoria de Cristo en la cruz. Aquellos una vez muertos en pecado que no estaban circuncidados en su corazón experimentarán ahora la vida eterna, el perdón completo y la victoria, pero todo esto a través de Cristo. La imagen detrás de los versículos 14 y 15 probablemente señala una de las dos prácticas antiguas, que era anunciar en público las acusaciones o los cargos en contra de un prisionero o anunciar una lista de deudas. Pablo imagina las palabras deuda cancelada o perdonado escritas a través de estos documentos. Debido a la muerte de Cristo, aquellos culpables de pecado y víctimas de poderes y potestades son perdonados y liberados. Las fuerzas malignas fueron despojadas y exhibidas en derrota públicamente a través de la muerte victoriosa de Cristo en la cruz. La búsqueda en el corazón de las personas de hoy se parece mucho al esfuerzo de armar un rompecabezas. Usted coloca una pieza aquí y allá y la va uniendo. Usted pone juntas las piezas de la esquina y aquellas que tienen el mismo color y trata de relacionar cada pieza hasta que pueda ver el cuadro completo. Cada pieza, hermano, tiene su lugar. De la misma manera, las personas buscan y buscan piezas perdidas para completar el propósito de la vida y de la realización que desean. Tratan una pieza, después la otra. Esa filosofía o aquella religión, esa técnica o aquel ritual, esta meta o este pasatiempo. Ellos incluso podrían forzar una pieza para que encaje aquí o allá. Pero aunque traten, hay una pieza crítica, la que completa todo el cuadro, que siempre falta. ¿Dónde está? ¿Cómo puede uno encontrarla? La respuesta es, Dios la provee. Se encuentra a través de la salvación en Jesucristo. Él es el único que puede satisfacer y dar sentido a la vida. Y por último, Pablo les hace saber que resista todo sustituto de Cristo en Colosenses 2 del 16 hasta el 2:23. A través de ese pasaje, Pablo ha identificado por lo menos 6 errores que los falsos maestros promovían en Colosas, y ahora él les advierte acerca de los peligros del legalismo, ascetismo y el misticismo. El legalismo, hermano, es la religión de logros humanos. Argumenta que la verdadera espiritualidad está basada en Cristo más las obras humanas. Obliga a una persona a mantener una lista de reglas humanas para ser espiritual. Los creyentes eran juzgados por reglas acerca de que podían o no comer, así como reglas acerca de celebraciones religiosas especiales, incluyendo el día de reposo judío. Pablo dice que tales cosas son sombras. Jesucristo es la realidad plena, que cumple lo que las prácticas y festividades del Antiguo Testamento prefiguraban. La pregunta implícita en los versículos 16 y 17 es: ¿por qué una persona fija su atención en sombras y niega la realidad? En los versículos 18 y 19, Pablo expresa su preocupación por los asuntos relacionados con el ascetismo y el misticismo. Un asceta es una persona que practica una rigurosa austeridad, una persona que tal vez hace un voto de pobreza, flanqueándose a sí mismo o abusando de su cuerpo de alguna manera para demostrar su espiritualidad o el intento de alcanzar algún nivel superior de experiencia espiritual. El misticismo, por otro lado, es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de medios subjetivos. Evalúa todo sobre la base de los sentimientos o intuición. Niega la validez del intelecto o pensamiento racional.
etiquetándolos como rígido o no espiritual. Algunos en Colosas pueden haber estado practicando ascetismo y rigurosos y ayunos en un intento de inducir experiencias místicas en las cuales ellos adoraban ángeles o adoraban con ángeles. En cualquier caso, el énfasis era tener una experiencia mística elevada y espiritual en extremo. Pablo reclama que esas experiencias solo estimulan el orgullo y llevan a una confianza enfermiza en sí mismo. Él va aún más allá, diciendo que tales prácticas a la larga resultan en cercenar la relación del creyente con Cristo y con su iglesia. Las preguntas de Pablo a los creyentes colosenses fueron francas y directas, porque se estaban rindiendo al entendimiento mundano de la espiritualidad, un enfoque que reducía la realidad espiritual a lo que se podía o no tomar, sentir, probar o tocar. Esto en Colosenses 2, 20 y 21. Todo este enfoque parecía ser sabio y santo según estándares humanos, pero no tenía poder para transformar vidas o liberar de la esclavitud. Colosenses 2:23. La protección al consumidor se ha convertido en un negocio grande. Su objetivo es proteger al comprador de aquellos que pudieran engañarlo o explotarlo. Es un negocio dedicado a proteger al consumidor de productos robados, falsas demandas o productos peligrosos. Es asombroso cuán alerta están algunas personas para protegernos de ciertos productos. Aún así, ellos no se muestran interesados en proteger a las personas de los sustitutos espirituales del cristianismo cristocéntrico que son promovidos diariamente. Las iglesias y los pastores eficaces, hermano, deben entender que ellos deben servir como agentes de protección al consumidor espiritual, proclamando en todo momento a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida, hermano. Llegamos al final de la lección 2.3, una advertencia acerca de las falsas enseñanzas. Y de esa misma manera, pues hemos llegado al final de todo este capítulo 2, titulado ¿Quién es Cristo? Y lo que ha llevado a cabo en base de Colosenses desde el capítulo 1, versículo 15 hasta Colosenses 2:23. A través de este capítulo tuvimos 3 lecciones. En la primera de ellas estudiábamos de Jesucristo como Creador Supremo, Sustentador y Reconciliador. Aquí estábamos viendo 4 aspectos o dimensiones que utilizó Pablo para exaltar a Cristo y afirmar su supremacía. Él decía que Cristo es la revelación, Él revela al Dios invisible. Él decía que Cristo es el creador y sustentador de todo, Jesucristo y la creación. Les escribió Pablo acerca de Jesucristo y la iglesia y cómo Él tiene preeminencia en todo. Y por último les escribió de Jesucristo y la salvación y cómo Jesús reconcilia todas las cosas con Dios. Para este punto utilizó Pablo 5 aspectos para demostrar esta obra reconciliadora de Cristo. Lo primero era el problema, requiere reconciliación. Él les dijo cuál era el plan de reconciliación, les dijo cuál era el precio de la reconciliación, el propósito de la reconciliación y la prueba de reconciliación. En la lección 2.2, hermano, titulada El ministerio de Pablo y su mensaje, aquí estábamos viendo algunas declaraciones que hizo Pablo acerca de un ministerio eficaz. Él decía que el ministerio eficaz incluye un servicio desinteresado, servir a Cristo y servir a su iglesia, y que esa debía ser la motivación del ministerio. También decía Pablo que incluía la palabra de Dios. El mensaje del ministerio debe ser la palabra de Dios. La meta del ministerio, decía Pablo, les mandó decir que era la madurez en Cristo. Y por último, el poder del ministerio tenía que venir del Espíritu Santo. En la lección 2.3 con la que terminamos, es una advertencia acerca de las falsas enseñanzas. Y aquí estábamos leyendo de la exhortación que les dio Pablo en respuesta a estas falsas enseñanzas que se estaban levantando. Lo primero que les dice Pablo es que tenían que continuar el andar en Cristo. También les dijo Pablo que no debían de depender de la sabiduría o la filosofía humana. Tenían que abrazar la provisión completa de Cristo. Para ello tenían que creer en la supremacía de Cristo, la suficiencia de Cristo, ser apartados o santificados por Cristo, la salvación completa a través de Cristo. Y también ya para el final leíamos que Pablo les escribió de resistir todo sustituto de Cristo. Ese fue el capítulo 2. Dios les bendiga.